Buenas, soy Axel Yera. Yo la reacción al capítulo número 22 de Boku no Hero Academia, quinta temporada, o el capítulo número 3 de My Villain Academia. Y bueno, en el capítulo anterior la situación comenzaba a volverse bastante interesante. Veíamos como la Liga de Villanos empezaba a confrontar al Ejército de Liberación y más o menos pues nos iban mostrando cómo iban quedando los enfrentamientos. En este capítulo nos centramos más específicamente en nuestra querida Himiko, contándonos un poco más acerca de su pasado y el porqué de su psicótica personalidad. Aquí nos cuentan que debido al quirk de nuestra querida Himiko, el cual pues depende de la sangre, gracias a ello pues adquirió una especie de atracción hacia la sangre, y esto combinado al hecho de que lo terminó confundiendo también con sus emociones, digamos que tuvo una especie de gusto bastante enfermizo por ella. Aparte vemos como aparentemente pues sus padres e incluso la sociedad no pudo comprender a nuestra querida chica, teniendo que reprimirse hasta que en un punto pues terminó explotando. Obviamente el ejército de liberación básicamente pues quiere utilizar a Himiko como una mártir para básicamente validar su punto, y es el hecho de que no se deben restringir de ninguna manera pues los quirks, y bueno, como ellos mencionan pues liberar las habilidades. Lamentablemente pues vemos como Himiko parece ser que no está de acuerdo con toda la ideología que este ejército está planteando, y vemos cómo pues termina luchando hasta el final, a pesar de pues quedar muy mal herida. Al final, después de tomar un poco de sangre de Oshako que todavía le quedaba, termina transformándose en esta, y no solo eso, también vemos cómo pues termina logrando utilizar sus habilidades, lo cual pues la vuelve una habilidad pues bastante potente. Finalmente pues bastante mal herida, vemos como pues intenta refugiarse en un cobertizo para pues ahí esperar a que bueno descansar, y que toda la situación pues terminando, valga la redundancia. Justamente después veíamos cómo pues se empezaban a suscitar otros enfrentamientos. El querido Davi enfrentaba pues a este tipo que parece ser que controla el hielo, mientras nuestro querido Shigaraki pues empezaba a enfrentar a un grupo de puros randoms, mostrando que también pues sus habilidades están evolucionando al lograr pues desintegrar a un grupo de personas sin siquiera tocar pues al resto. Al parecer ahora puede propagar incluso pues su desintegración hacia pues otras personas, lo que supongo es mientras estén en contacto también las otras, lo cual pues lo vuelve una habilidad sumamente peligrosa. Justamente después de eso también veíamos como nuestro querido Twice lograba encontrar a Himiko. Veíamos cómo pues intentaba salvar a su querida compañera. Lamentablemente vemos cómo pues es interceptado por otro de los miembros de la liga del ejército de liberación, este individuo que puede transformar objetos en marionetas, y vemos que intentan realizarle un ataque psicológico, transformando pues estas marionetas en el aspecto de Twice, y conociendo pues el trauma que tiene nuestro querido eh, chico, vemos cómo pues termina realmente alterándose. Así que bueno, vamos a ver pues cómo continuará toda esta situación, y que al final pues pasará con todo esto del ejército de liberación. Así que bueno, ya no nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos. Bueno, este ha sido un gran episodio sin duda, esta vez centrándonos en nuestro queridísimo Twice, quien ha logrado superar su trauma, pero antes de llegar a esa parte, hablemos de lo acontecido en este episodio, donde vemos cómo, bueno,
el ejército de liberación está intentando asesinar a Toga de una manera pues bastante lenta, la verdad. Estaba pensando, bueno, tiene sentido porque pues o sea, al ser marionetas no probablemente pues sea difícil pues manejar la velocidad, pero también llegamos a ver cómo cuando este tipo le da las órdenes pues de atacar a Twice, rápidamente pues estos terminan atacándole y rompiéndole los brazos, lo cual entonces no entiendo el porqué de la velocidad al momento de querer matar a Himiko. Pero bueno, lo bueno es que fue lo suficientemente lento para dejar a nuestro querido Twice actuar. Pero antes de eso, vemos como nuestro querido hombre empieza a recordar pues cosas acerca de su pasado y su mala suerte en la vida. Nos cuentan de que, bueno, él a los 16 años aparentemente pues quedó completamente solo. Su familia pues fue asesinada aparentemente por asuntos villanescos. Y bueno, dejando pues que él tuviera que darse la vida. Lamentablemente, bueno, en su trabajo terminó atropellando pues a una persona accidentalmente. Ya saben, la típica, bueno, según él, aparentemente pues él estaba respetando el límite de velocidad y de repente pues la típica persona que te sale de la nada que no respeta los señalamientos. Lamentablemente vemos que parece ser que por prejuicio, según entiendo, debido pues a su aspecto un poco intimidante, parece ser que pues terminaron pues juzgándolo un poquito de manera errónea. Básicamente pues no les importó a lo que Twice estaba alegando y finalmente pues vemos como pues terminó adquiriendo antecedentes con la típica frase pues que siempre suelen dar de que bueno, aún puedes recuperarte, este es solo un pequeño tropiezo en la vida. Lamentablemente nosotros sabemos que en la vida real pues las cosas pueden ir a mejor o simplemente pues pueden ir a peor, como en este caso de nuestro querido Twice. Como dice muy bien, depende de cómo tropieces, es posible que en lugar pues de lograr levantarte tú sigas rodando pues hasta caer hacia un abismo infinito. Vemos como, bueno, después de eso, aparentemente la persona que atropelló era un cliente de donde trabajaba y aparentemente pues debido a lo que sucedió ellos han dejado de querer pues tener que ver con, o sea, con la agencia o donde sea pues donde trabajara Twice, echándole la culpa a su jefe pues de esta situación y corriéndolo pues definitivamente del lugar, dejando desamparado a nuestro querido chico, quien pues obviamente no teniendo familia y no teniendo pues amigos, quedó completamente solo. Y bueno, la parte más triste de todo esto es cuando utiliza su habilidad pues para poder hablar con alguien, para poder hacer alguna especie de sacar sus, bueno, más que nada pues de sacar sus penas. Se me hizo bastante triste la verdad esa situación, porque hay que ser sinceros, si uno estuviera en la situación de Twice muy seguramente pues hubiera hecho lo mismo. Pero bueno, vemos que gracias a eso pues terminó pues cayendo en la delincuencia, empezando pues a robar y a hacer un montón de cosas. Y bueno, ya al final pues sabemos exactamente pues cómo terminó esto, donde ni siquiera pues pudo confiar en sí mismo, ya que incluso consigo mismo pues terminó siendo traicionado con toda esta masacre, dejándole pues aquel trauma acerca de no saber pues si él es el original, e incluso pues él mismo menciona el hecho de que fácilmente él pudo haber averiguado la verdad, si era el falso o no, simplemente pues causándose alguna lesión a sí mismo, pero el miedo a ello pues hizo que al final pues no fuera por ese camino y terminó pues tomando pues malas elecciones, lo que lo llevó, como vemos, pues al mundo de la villanía, exactamente pues con la Liga de Villanos. Y aquí es donde vemos por qué pues tiene esta relación tan cercana, como vemos, con el queridísimo Jiren. Bueno, ya después de eso vemos como pues siempre, bueno, al tener, bueno, lo que le aconseja Jiren pues es hacer que una persona pues confíe en él,
para pues poder lograr quitarse pues aquel trauma. Es por eso que constantemente pues quería, bueno, menciona que quería serle útil a la Liga de Villanos por haber aceptado pues a alguien tan roto como él. Y al final vemos como pues debido a ello, como básicamente como compensación pues quiere ayudar a sus compañeros, especialmente pues a nuestra querida Himiko en este momento. Como digo, vemos como pues terminan rompiéndole los brazos pues para que no pueda llegar a hacer nada, pero esto solo ayuda pues a liberarlo de su trauma, ya que al haberle roto los brazos, recordemos que en el flashback él menciona que un clon adulto, si le rompen los brazos, pues terminaría desapareciendo, y al él sufrir eso y no desaparecer, vemos que pues tiene la confianza de que él es el real y termina pues utilizando nuevamente su poder a todo lo que da para poder derrotar a a los tipos, bueno, a las marionetas estas que estaban intentando asesinar a Himiko, y aparte pues también ayudar a todos sus demás compañeros utilizando pues esta nueva técnica que es el desfile del hombre triste. Muy bien esa habilidad. La verdad es que no entiendo muy bien cómo funciona su poder, porque justamente nos estaban dando la explicación. Ahí menciona de que él solo puede copiar una cosa en dos ocasiones, o sea, solo puede crear dos copias al mismo tiempo. Menciona que la segunda siempre va a ser más débil que la primera y que no puede crear más hasta que la primera haya desaparecido. Lo que entiendo es que, bueno, se supone que, bueno, me imagino que las copias también pueden utilizar su habilidad, por lo cual con la ayuda de las otras copias pues vuelve a ser el mismo, o sea, la misma situación, haciendo pues que la multiplicación pues sea bastante infinita, por así decirlo, al menos es lo que creo, y lo cual pues resulta en un poder bastante útil. Vemos que bueno, el plan de usar a Gigantomaquia pues todavía está en marcha, es por eso que no terminaron de copiar incluso a Davi, simplemente pues para tener gente con quien, o sea, a quien utilizar para ir debilitando a Gigantomaquia, pero parece ser que pues todavía va a tardar un poquito en llegar. Afortunadamente el Doctor Huevito pues termina ayudándolos para que eh, Gigantomaquia pues se apresure pues también a llegar a el lugar, y pues que el plan de Shigaraki funcione como tal y como pues lo tenía planeado. Mientras tanto también vemos como Davi pues está enfrentando a este tipo de hielo, el cual aparentemente pues es bastante potente, ya que vemos que su control sobre el hielo es muy digamos poderoso. Incluso pues puede controlar la temperatura de este hielo, incluso pues utilizar lo de las cañerías para poder eh, bueno, crear pues esta explosión subterránea, por así decirlo, y crear pues deshacerse de bastantes clones del querido Twice. Mientras tanto vemos como uno de los clones de Twice logra llegar hasta donde se encuentra pues el de Redestro, y vemos como pues también termina copiando, incluso, bueno, vemos como copia a Davi, a Shigaraki y a este otro, bueno, el compresor, los cuales pues son derribados bastante rápido por Redestro, quien utiliza pues aparentemente su quirk, que por lo que se ve aparentemente pues es la típica transformación en mamadísimo, o en la capacidad de inflarse más que nada, como pues básicamente el Gear Tier de Luffy, o bueno, la habilidad que tiene el abuelito de Fairy Tail también, Makarov. Bueno, al menos algo así me imagino que es su habilidad. Y vemos como pues al enfrentarse a la copia de Shigaraki, y vemos como pues este comienza a hablar acerca de sus ideales, como pues quiere realmente la liberación de los dones, como pues las políticas simplemente pues fueron creadas para controlar los dones,
y que los dones realmente pues deben ser liberados, o sea, deben ser de libre uso, porque pues son parte de uno, son parte de la evolución básicamente, y pues no deben restringirse como tal. Como él dice, pues todos, o sea, todos son básicamente héroes, y no hay razón pues para, o sea, para limitar toda esta situación de los dones. Básicamente pues la idea de Síndrome, crear un mundo donde todos pues tengan superpoderes, y así pues nadie realmente pues sea alguien, bueno, eso no lo dijo, pero bueno, básicamente la idea de que nadie pues sea de cierta manera especial. Eh, bueno, echándole en cara a Shigaraki el hecho de que ellos pues realmente no tienen ninguna motivación fuerte, a diferencia de ellos, que realmente pues tienen algo realmente por lo que luchar. Aunque al final vemos que Shigaraki pues no termina pues poniéndole mucha atención, ya que pues le advierte a Twice acerca de que proteja a Jiren, ya que su verdadero yo va a destruir la torre, lo que vemos que justamente pues termina haciendo. Y bueno, así terminando el capítulo, aparentemente ya a los dos líderes estando a punto de enfrentarse. Y como he dicho, la verdad es que este capítulo me ha encantado pues ya la resolución finalmente de Twice. Me alegra que por fin haya logrado superar su trauma. La verdad es que Twice siempre me ha caído bien desde que apareció, y su historia siempre me pareció interesante, y ahora complementándola con esta parte sin duda se ha convertido pues en un gran personaje junto con la queridísima Himiko. Y me encanta ese compañerismo que tiene, es como que, o sea, no es un villano totalmente, solo es una persona pues bastante destrozada, pero aún así pues tiene ese compañerismo de ayudar a sus compatriotas. Luego, bueno, después de eso pues tenemos los ideales de Redestro, quien aquí descubrimos que es aparentemente pues el hijo o el heredero, bueno, no sé si hijo, pero sí digamos un descendiente sanguíneo del Destro original, lo cual pues es muy interesante. Eh, y vemos que, bueno, parte de su ideología pues tiene un sentido, o sea, los dones pues son parte de unos, y restringirlos hasta cierta medida es incorrecto, pero aquí es donde pues le falla, o sea, le falla un poco pues el razonamiento. El problema con los dones es que si los lamentablemente pues no puedes confiar en la gente, o sea, si el mundo fuera una utopía donde la gente tuviera la conciencia y si respetara, o sea, respetara pues a los demás, obviamente pues sí, o sea, los dones deberían ser totalmente libres y no habría ningún problema. Lamentablemente pues sabemos cómo es el mundo real, sabemos que habrá gente que se aprovechará de sus dones para hacer pues cosas malas, y es por eso pues que se necesita pues una restricción, se necesita pues crear una barrera para que las cosas pues no terminen saliéndose de control, y de que nadie pues quiera, o sea, quiera abusar pues de su poder. Obviamente pues es bastante complicado, ya que como hemos visto ha habido personas perjudicadas debido a esto mismo. Una de ellas pues vemos que es nuestra querida Himiko, al tener que reprimir su don y al no haber eh, alguien pues que pudiera orientar a Himiko pues a canalizar mejor su don de cierta manera. Es algo muy similar a lo que pasa muchas veces en la vida real, y es que realmente pues las leyes y el sistema nunca va a ser perfecto por cuestiones como esta, porque en general puede una estructura sistemática puede funcionar, pero luego existen los casos específicos, que esos son los que terminan desbalanceando pues el sistema, y es por eso que muchas veces, como digo, pues es difícil encontrar una manera pues adecuada o sea, de hacerse cumplir pues las reglas, ya que pues no todos los casos van a ser iguales. Muy interesante la verdad pues la ideología del ejército de liberación.
es algo que literalmente pues sí le falta a la liga de villanos, una motivación pues fuerte para hacer lo que hacen, no simplemente pues lo que dice Shigaraki, el hecho de destruirlo todo porque pues odia al mundo, aunque bueno, también es una motivación pues aceptable, pero digamos que no es o sea, cuando lo pones en perspectiva a grandes motivaciones, pues se queda muy abajo. Así que veamos, porque empiezo a intuir hacia dónde quiere ir esta historia y es posible pues para darle un gran crecimiento a la Liga de Villanos como pues una organización fuerte como tal, con ideales y realmente pues un plan en mente pues o sea, para lo que tienen pensado. Así que, bueno, como digo, muy interesante este episodio. La verdad es que creo que este está siendo mi arco favorito, al menos de esta temporada. El arco de la clase A contra la clase B estuvo interesante también. Pero digamos pues que simplemente pues fueron enfrentamientos entre clases y a mí me gusta ver pues desarrollo de personajes y aquí hemos tenido bastante sin lugar a dudas, así que vamos a ver cómo irá resultando esto. Ahora Gigantomachia pues vemos que ya va a estar en camino y Shigaraki pues ya está a punto de enfrentar a Destro, lo cual pues me interesa ver cómo al final bueno, a Redestro, cómo terminará pues todo esto. Pero mientras tanto, creo que hasta aquí quedará la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.